Palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Tome su lugar. Ya sabemos el tema de esta noche, ¿verdad? De esta tarde, noche. ¿Cuál es el tema? En algunas Biblias viene ahí, incluso, ¿verdad? En su palabra, al iniciar el verso 44, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Ese es el tema de esta noche. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, hermano. Esta porción de la palabra de Dios, hermano, es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, hermano. Al leer este texto, hermano, cuando el verso 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién envió a Jesús a la tierra? El Padre, amén. El Padre envió a Jesús. Entonces, hermano, si usted ya ha creído en Jesús, ¿cuántos hemos creído en Jesús? Amén. Entonces, por consiguiente, le hemos creído a Papá Dios. Si confiamos en Jesús, confiamos en el Padre eterno. Amén. El que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en aquel que me envió, hermano. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero hoy no muchos quieren recibir a Jesús. Cuando usted le comparte de la palabra, ¿verdad?, a otro, a alguien en su casa, en el trabajo, hermano, después de recibir, o dice, no, pero ahorita no, ¿verdad? Muchos no quieren recibir el mensaje del Papá Dios, el mensaje de Jesús. Pero allá afuera la mayoría de la gente dice, pero creo en Dios. ¿Será correcto? No, ¿verdad? A la luz de la palabra, así como nos está diciendo, no creen tampoco en Dios, porque no creen en Jesús, porque no reciben a Jesús, amén, porque no le han recibido. Y dice que quien le recibe también recibió al que le envió, al Padre, amén. Entonces, hermano, no pueden decir creo en Dios, quizá a su manera, pero no puede ser eso. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Mira que hay dos cosas, ¿verdad? El que oye, pero también el que cree. Vea, el que oye y cree al que me envió, dice San Juan 5:24, si lo gusta anotar, tiene vida eterna. Fíjese, hermano, qué promesa tan hermosa. Aquel que ya le ha oído, aquel que le ha creído, dice, tiene vida eterna. Es una promesa. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, si usted ya le ha creído al Señor, si usted ya le creyó a Jesús, hermano, entonces tiene vida eterna. Y ha pasado usted de muerte a vida. Amén. Antes andábamos en el pecado, hermano, y todos sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a Él sea la gloria. Jesús sigue diciendo en el verso 45, allá en San Juan 12, dice: y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió, hermanos.
Quien conoció a Jesús, quien hoy, hermano, ya haya conocido a Jesús, puede haber también conocido al Padre Eterno. En aquella época, hermano, qué privilegio, ¿no cree usted? Haber estado con el Maestro, haber estado con Jesús, mirar a la cara, ver su rostro, mirar sus ojos. Yo creo que fue un privilegio, hermano, de aquellos hombres de esta época, ¿verdad? Aún de sus discípulos, haberlo visto, hermano, físicamente, ¿verdad? Aquel hermano hombre, aquel Felipe, usted recordará, era un varón que estaba con ellos, uno de sus discípulos. Fíjese, a pesar de que veía a Jesús, hermano, le dice todavía a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese. Más adelante, si usted lee en el versículo, en capítulo 14, 9, Jesús le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Le estaba diciendo: ya me has visto a mí, entonces ya has visto ¿a quién? Al Padre, hermano. Cuando nosotros, hermano, de verdad que este es un hermoso privilegio, hermano, que de aquellos hombres, pero hoy tú y yo le podemos conocer. ¿Cuántos le conocemos? Hermano, quizá digas: hermana, sí, a mí me hubiera gustado mucho, ¿verdad?, estar ahí en esos momentos, a lo mejor cuando tan solo uno de aquella multitud, ¿verdad?, que le seguía a Jesús y poderlo mirar. Pero cuando yo leía esto, hermano, venía a mí aquel versículo cuando le dijo Jesús a Tomás: porque me viste, creíste. Mas bienaventurado todo aquel que no me vio y creyó. Amén. Bienaventurado usted, hermano. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz. Porque aunque no lo vimos, sí le hemos creído. Amén. Hemos creído en que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos en que Jesús es Dios. Creemos en que Él es la salvación. Amén. Y que por Él tenemos vida eterna. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero sigue diciendo Jesús en el verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en dónde? En tinieblas. Yo, la luz del mundo. Jesús estaba una vez más proclamando que Él era la luz, esa luz que ilumina nuestro camino, esa luz que nos dice por dónde guiarnos, hermano. Si usted ha ido a un lugar allá en el bosque en donde no hay nada de luz, hermano, a veces no se puede ver ni su mano, ¿verdad que sí? Nosotros de jóvenes experimentamos salidas al bosque, hermano, y nos dábamos cada perdida, pero hermano, sin nada de luz, solo cuando prendíamos, ¿verdad?, los focos de los autos, se veía por dónde andar, hermano. Y yo cuando leía esto, es verdad, a veces, hermano, cuando estamos ahí en las tinieblas, no sabemos por dónde andamos y es fácil tropezar, es fácil caer, es fácil chocar con algo, hermano, pero Jesús, que es esa luz, hermano, es el que nos guía. Es el que nos dice: aquí hay un tope, aquí te puedes caer, el que te da las señales, el que te conduce por el buen camino, el que te pone las flechas en el camino para que digas: por aquí puedes seguir, porque te va a ir bien. Amén. Jesús es la luz, hermano, para todo aquel que cree en mí. Dice: y no permanezca ¿en dónde? En tinieblas, hermano. En San Juan 8, capítulo 12, hermano, si usted lo quiere buscar, Jesús, hermano, dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermano. Mire qué hermoso. Sino que, hermano, tendremos la luz de la vida. No se angustie cuando el enemigo te dice: entonces tú no eres salvo. Ay, tampoco tú vas a tener vida eterna. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Amén. Tienes esa luz, hermano, que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestro andar, hermano. El Señor, dice en San Juan 1 que Él era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, hermano, pero en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
dice, hermano? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a un Dios victorioso. Amén, hermano. Tenemos a un Dios que nos ha salvado de las tinieblas, hermano, y no te preocupes, porque las tinieblas, hermano, todo ataque del enemigo no prevalece, porque Jesús, que es la luz, está ahí contigo. Amén. Y ha vencido, y en la luz, ¿verdad?, resplandece Jesús. Ahí Él resplandece, hermano. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, hermano. Pero vaya al capítulo 3. Yo sí quiero que vaya al capítulo 3, versículo 19, hermano, del libro de San Juan. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué no quieren recibir a Cristo? ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque se van a descubrir sus obras. Porque se viene a descubrir el pecado que hay en nosotros. Y muchos no queremos. Nos cuesta dejar de hacer nuestra voluntad. Nos cuesta recibir, hermano, a la luz, al que nos muestra todas nuestras imperfecciones. ¿A poco no, cuando usted llegó al Señor, hermano, no se dio cuenta de todas las cosas que usted estaba mal? En todas las cosas que actuábamos mal, en donde cometíamos errores. Y aún seguimos, ¿o no es cierto, hermanos? Aún seguimos viendo nuestros errores. Aún seguimos viendo en nosotros cada una de las imperfecciones, cuando esa luz nos resplandece. Pero así como en aquella época, hermano, no recibieron a Jesús, hoy pues tampoco. Hoy cuesta trabajo, ¿verdad? Nos gusta más hacer lo que todo el mundo hace. Nos gusta, hermano, porque a lo mejor no te cuesta, pero el seguir a Jesús, el seguir al Maestro, hermano, es una responsabilidad. ¿Amén? Es una responsabilidad, hermano. ¿Cuántos hemos permitido que esa luz, hermano, saque todo ese pecado, nos limpie, hermano, nos libere? Amén. Dice el versículo número 47: al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En San Juan 12, que es nuestro texto base, hermano, versículo 47: y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, hermano, porque el Señor no nos va a señalar, Él no nos va a juzgar. Amén. Él vino, hermano, porque dice la palabra del Señor, y usted se sabe este texto en el capítulo 3, versículo número, hermano, 17, usted lo sabe, hermano, que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, ¿verdad?, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor nos ha traído salvación. Es lo único a lo que ha venido el Señor, a darte salvación. Por eso dice, porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El Señor vino, fíjese cuánto muestra aquí su amor, hermano, porque Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad y vino a la tierra. Aquel verbo se hizo carne, hermano, por amor. Porque usted y yo, hermano, el hombre, hermano, estaba separado de Dios. Había esa separación por el pecado, hermano. Aquel Adán del principio, nos dice, ¿verdad?, entró ahí la condenación, pero este nuevo Adán, que simboliza a Jesús, hermano, Él nos vino a traer salvación. Él vino a restaurar la relación del hombre con Papá Dios. Él vino a poner ese puente, hermano, hermoso, para que podamos nosotros acercarnos a nuestro Padre lleno de amor. Gloria a Dios. Yo no sé usted, hermano, pero a mí eso me llena de gozo y de alegría. Y le doy gracias a Dios, porque podemos ahora decir que somos hijos de Dios, y que un día, hermano, estaremos con Él en aquel lugar que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy no vamos a muerte, sino a vida, a salvación, hermano. A su nombre, a su nombre. Gloria al Rey, hermano. Estos versículos,
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis palabras, dice, el mensaje que ya se dio, hermano. Mire, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios y escuchamos mensaje tras mensaje, ¿estamos escuchando un mensaje que viene de un varón o escuchamos el mensaje de Dios? Escuchamos la palabra de Dios, porque nos da la lectura, nos dice la cita, te leen la palabra. Entonces no es de quien esté aquí parado al frente la palabra, sino es la palabra de nuestro Dios. Amén. Es esa palabra que la tenemos, hermano, y es un privilegio que usted y yo la podamos escuchar el día domingo, el día miércoles, el día viernes, cuando nos toca reunión, hermano, o cuando tú la lees en tu casa. El mensaje está ahí, hermano. Pero si tú no lo cumples, pero si tú no lo llevas por obra, hermano, entonces ahora sí que esas palabras, ese mensaje es el que te va a juzgar en el día postrero, cuando seamos llamados a su presencia. El libro de Apocalipsis dice: cuando los libros sean abiertos, hermano, cuando tu libro, en donde están escritas tus obras, van a ser ahí leídas, hermano, y no vamos a tener excusa de decir: a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron, a mí no me compartieron que esto estaba mal, que si yo mentía no iba a ser salvo, que si yo hacía idolatría no iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque tú ya escuchaste un día el mensaje y papá Dios te va a decir: no, un día llegó la palabra y lo sabías. Porque hoy, hermano, hoy que tú y yo conocemos la palabra, fíjese qué responsabilidad. Usted recuerda aquel texto, hermano, que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que, hermano, es como pecado, le cuenta como pecado. Y muchas veces venimos aquí a la casa de Dios, hermano, con orgullo, con altivez, con arrogancia. Ay, ¿qué me va a compartir él? Ay, ¿qué me puede decir ella? Ay, eso yo ya lo sé. Cuando no sabes que cada uno de los hermanos que se ponen aquí, que pasan al frente, vienen con la palabra del Señor, y aunque tú ya hayas leído ese texto, aunque tú ya conozcas la vida de ese personaje, papá Dios te muestra otra cosa, porque nos quiere ir moldeando. Amén. Porque Él nos quiere ir moldeando hasta tener esa forma, hermano. Y yo no me canso de decir, y usted va a decir: hermana, es que creo que casi todas sus predicaciones dice esto, pero es verdad. El Señor quiere, hermano, y nos va a ir moldeando hasta que tengamos esa forma que Él quiere para ti, Él quiere para mí. Él nos va diseñando todavía, hermano. Gloria a Dios. Él es bueno, hermano. Él nos ama. No te señala, porque la palabra dice que Él vino no a los sanos, sino a los enfermos, aquellos que habían cometido faltas. Vino por ti y por mí, que éramos pecadores, que somos pecadores, porque la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos, hermano, de la intervención de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, porque dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hermanos. Y solo a través de Él, hermanos, somos limpiados cada día, porque cada día pecamos, porque cada día ofendemos, porque cada día, hermano, cada instante, hermano, quizá con el pensamiento a veces le fallamos, hermano. Y tú puedes decir: hermana, pero aquí dice el que me rechaza. Yo no rechazo la palabra porque vengo, pero cuando tú no la pones por obra, aunque estés aquí día miércoles, viernes, sábado, domingo, los días que puedas estar aquí escuchando la palabra, y no la pones por obra, estás rechazando la palabra de Dios. Amén. Cuando leo esto digo: si es cierto, papi, perdóname. Porque cuántas veces venimos aquí, hermano, y la palabra nos entra aquí, nos sale por acá. Un mensaje más. ¿Cuántos años llevamos? 20, 10, 5, 2, 3. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado?
año, hermano, y cuántos de ellos has puesto por obra. Y creemos que tan solo con el venir ya es muestra de que no te rechazamos, papi hermoso. Cuando a la luz de la palabra dice otra cosa. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. En esta época, hermano, usted sabe que había líderes religiosos que no creían en Jesús, que no creían que Él fuera el Mesías, hermano, que no creían que Él fuera el libertador, por miedo, por pena, por perder a lo mejor una posición en las sinagogas, por perder una posición entre la comunidad. Había religiosos, hermano, que no aceptaban a Jesús, que no recibían sus palabras, o quizá lo hacían, pero ahí en lo oculto. Usted recordará a Nicodemo cuando fue a ver a Jesús, un sacerdote. ¿Lo fue a ver a la luz del día? No. ¿Cuándo fue? Por la noche, a escondidas, para que nadie se diera cuenta. Y así había muchos. ¿Por qué? Porque sabes que, hermano, preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así lo dijo Jesús en el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy si rechazan a Jesús es porque también por miedo a que te deje de hablar tu familiar, a que te deje de hablar tu amigo, a que ya no te diga, ay, mira mi cuate, este sí es de los míos porque hace lo que yo hago. ¿O no es cierto? Te dan esa palmadita y tú te sientes bien y dices, esa es la gloria de los hombres. Pero yo creo, hermano, que usted y yo vamos a preferir la gloria de Dios. Amén. Amén, hermano. Que no importa las críticas, que no importa si me dejan de hablar la familia, que no importa si mi amigo, y que según se decía mi amigo, ahora que yo tengo a Jesús en mi corazón, me deja de hablar. Que no importa, hermano, o yo quiero seguir a Jesús, o yo quiero seguir sus pasos. Amén. Confesarle, hermano. No tener miedo a confesar con nuestros labios que Cristo vive en mí. Amén. Pero no solo basta eso. Tus obras, hermano. Amén. Tus hechos. Gloria al Señor, hermano. En el verso 49 al 50, mire, ya estábamos a acabar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Porque no habló Jesús, hermano, de Él mismo, hermano, sino habló lo que Papá Dios le decía. Porque Jesús fue obediente. En estos versos, hermano, que usted leyó hoy, se resume el mensaje de Jesús. Se resume esa misión de Jesús. ¿A qué vino a la tierra? A darnos salvación. ¿Y cómo vas a obtener la salvación? Cuando tú le recibes, cuando tú le crees y cuando tú eres obediente a su palabra, porque has oído, has escuchado y pones por obra su palabra. Amén. Y entonces tenemos esa salvación y esa vida eterna, porque dice aquí el 50, y sé, dijo Jesús, que su mandamiento es vida eterna. Es que, hermano, dígalo, vida eterna. Es lo que vino a traer Jesús. Salvación, salvación. Usted y yo, hermano, usted y yo hoy tomamos la decisión. Usted y yo solamente podemos decidir de qué lado estar. ¿Del lado de la luz o del lado de las tinieblas? Y la decisión que usted tome, hermano, es para siempre. Perdurará. Amén. Perdurará, hermano. Yo quiero que vayan a capítulo 8 de San Juan.
Y busca el versículo 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y verso 30 dice: hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. Que hoy se cumpla así esta palabra, hermano. Al escuchar esta palabra, todos podamos creer en él, porque Jesús fue obediente. Amén. Porque él dice aquí: yo hago siempre lo que le agrada. ¿Usted hace siempre lo que le agrada a su Señor? ¿O solo cuando venimos a la iglesia? ¿Solo cuando venimos, al templo? Para que los demás no nos juzguen. Alabo. Me siento, se paran, me paro. Me congrego en los días de Semana Santa. Es religiosidad. Y hermano, hermana, la religión no te va a salvar. Quien te salva es nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú vienes a la casa de Dios y vas a alabar, alábale con el corazón. Que si tú, hermano, vienes a la casa de Dios, hermano, porque anhelas escuchar su consejo, hermano, oye el consejo, sé hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. Pon por obra, atiende al consejo. Si no, el día de mañana, hermano, las palabras del Señor Jesús son las que nos condenan, el mensaje. Pero el Señor nos ofrece salvación y vida. Amén. A su nombre. A su nombre. Todo el tiempo el Padre estuvo con Jesús. Todo el tiempo. Durante todo su ministerio se mostró el Padre con él. Cuando hacía milagros, cuando hacía señales, con aquella multitud, hermano, comió, ¿verdad? Hasta saciarse, aquellos 5,000, ¿verdad? Hombres, sin contar mujeres ni niños, todos pudieron ver que el Padre estaba con Jesús, que Dios estaba con él, porque Jesús es Dios. Y pudieron ver sus milagros. Hoy podemos ver sus milagros. Amén. Hoy podemos ver sus señales. Amén. Pero necesitamos algo: creer. Creer. Y si hoy, hermano, con esta palabra el Espíritu Santo, hermano, nos haya dicho, nos haya redarguido, y decimos a lo mejor, sí, ciertamente a veces no he hecho lo correcto, no he obedecido al mensaje, hago caso omiso de las enseñanzas. Hoy es una buena oportunidad. ¿Para qué? Para decidir, ahora sí, ser hacedor de la palabra, del mensaje, ser un seguidor de Jesús, sabiendo que Él es la luz. No debemos de tener temor, hermano. Amén. Que no haya temor en nuestro corazón, porque Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. Gloria a Dios, dice el salmista, porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Entonces Él es nuestro Salvador. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a ti, Señor amado. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Este es un corto mensaje, pero que se haya quedado la palabra en nuestro corazón. Amén. Lo que hoy el Señor Jesús les habló a sus discípulos un día, hoy nos lo habla a nosotros. Nos dice: Él vino para darte vida. Pero créeme, no me rechaces. No rechaces el mensaje cada vez que vengas a la casa del Señor. Cierra tus ojos. Bendito Dios, amoroso Señor y Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias en esta noche por este consejo.
Gracias, Papi hermoso, porque tú nos has instruido. Gracias porque tú nos muestras hoy que solo a través de ti podemos tener salvación y vida eterna, y que solo tú nos limpias, Señor, de todo pecado. Solo tú eres nuestra guía, porque eres esa luz del mundo, Señor. Gracias. Que no haya temor, Señor, al acercarnos a ti. Que podamos ir todos los días para que sean descubiertas nuestras faltas y ahí poder decir: perdóname, Señor, restáurame, límpiame, para poder agradarte, para poder hacer lo que a ti te agrada todos los días que tú nos permitas vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso consejo. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y de